Reddit pregunta: viajeros de Reddit, ¿cuáles son algunas de las experiencias más espeluznantes que habéis tenido en el extranjero? Estaba viajando por Nicaragua hace varios años cuando me perdí y terminé teniendo que tomar un taxi a las 9:30 p.m. de regreso a mi albergue. Cuando el taxi se detuvo en la acera, el taxista cerró las puertas y me dijo que había entendido mal la tarifa. Afirmó que le debía $100, que era varias veces más de lo que habíamos acordado. Intenté abrir las puertas desde dentro, pero quedé completamente atrapado. Afortunadamente, me dejó bajar del taxi después de llevarse todo el dinero que llevaba encima. Los trabajadores del albergue me dijeron que tuve mucha suerte. Unos días antes, un taxista había secuestrado a otra joven, la agredió y luego arrojó su cuerpo apenas consciente en un campo a las afueras de la ciudad pensando que estaba muerta. Algunos escolares locals la encontraron camino a la escuela por la mañana. Una jauría de perros salvajes me persiguió desde mi parada de autobús hasta mi hotel a las 3 de la madrugada en Kosovo. También tuve una anciana que me gritó en ruso por no hacer bien mi cama en el tren. 1992 estaba subiendo las escaleras hacia las taquillas de la estación central de trenes de Varsovia, Polonia. De repente, este tipo se cae por las escaleras y se detiene unos escalones más arriba de donde yo estaba parado. El tipo tenía un destornillador largo saliendo de su abdomen. Me robaron el teléfono en el metro de Nueva Delhi. Pude agarrar a uno de los ladrones. No tenía mi teléfono. Una multitud de viajeros al azar lo golpearon en la siguiente parada. La policía llegó y continuó golpeándolo con baits de cricket. Lo llevamos a la estación de policía. Le dijimos que llamara a su amigo que tenía el teléfono. Su amigo no vino. La policía cerró la puerta de su oficina con el ladrón y solo escuché gritos: espero y espero. El oficial de policía trae al niño a mi habitación con una bolsa de plástico negra. Lo tira al suelo, abre la bolsa y saca mi teléfono de una bolsa de curry. Tira el curry al suelo y hace que el niño se lo coma. Incluso le dio una cuchara, aunque recuperé mi teléfono. Un grupo de 3 personas me robaron el bolsillo en el metro de París. Me da paranoia perder la cartera, así que siempre me reviso. Cuando me di cuenta de que faltaba, monté un escándalo mayor que el de los carteristas. Me empujaron contra su amigo y trataron de convencer a la gente de que lo derribé. Detuve el tren para que no saliera de la estación. Uno de los otros pasajeros se fue para buscar al conductor y a la seguridad. Supongo que eso no les cayó bien a los carteristas. Así que me devolvieron mi billetera y salieron corriendo. Un chico me acosó mientras caminaba por el Tiergarten de Berlín. Estaba caminando por un sendero, disfrutando solo del parque. Vi a este tipo parado en el borde de la pasarela, mirando a lo lejos. Lo pasé y cuando estaba a unos 6 metros de distancia, él se giró y me siguió, manteniendo el ritmo. Empecé a tomar un camino muy serpenteante, incluso saliendo del parque y entrando de nuevo. El chico estuvo conmigo todo el camino. Finalmente llegué a un lugar con algunas curvas cerradas y mucha vegetación. Pude perder la línea de visión y ponerme contra una esquina. Acababa de estar en Suiza y había comprado una navaja de bolsillo, así que abrí la hoja y la guardé dentro del bolsillo de mi chaqueta. Me quedé allí esperando y entonces este tipo salió del camino confundido y obviamente tratando de ver a dónde iba. Cuando finalmente me vio, se sobresaltó y como yo lo había dejado caer, se lo tomó con calma y continuó caminando como si no me hubiera seguido hasta allí. Se detuvo un poco más adelante y seguí mirándolo. Quería confrontarlo para saber por qué me había seguido, pero como era un visitante en el país, lo pensé mejor. En lugar de eso, esperé hasta que vi a un gran grupo de personas salir y me uní a ellos. Empezó a seguirme, pero finalmente lo perdí fuera del jardín. Me inquietó porque hasta el día de hoy no tengo idea de por qué me estaba siguiendo. Soy un chico y en ese momento tenía poco más de 20 años, estaba bastante en forma y tenía un carácter amargo, por lo que no parecía un objetivo principal para un atraco. Pero tal vez pensó lo contrario. Estaba sola en un hostal raro en Barcelona y me desperté con un hombre mirándome fijamente mientras dormía.
Estaba mirando por encima de una de esas mamparas de madera que había en la habitación compartida. Fingí dormir porque tenía miedo de lo que pudiera hacer si me movía o me enfrentaba a él, y no sabía si había alguien más en la habitación. Me miró fijamente durante unas 2 horas hasta que finalmente sonó el despertador porque tenía que coger un tren temprano. Así que metí todas mis cosas en la mochila y salí de la habitación. Al salir, se lo dije al dueño, pero tenía mucha prisa y no le pregunté qué iba a hacer con el tipo. Mientras hacíamos senderismo en Huaraz, Perú, nos dijeron que vigiláramos nuestro equipo, ya que los lugareños y al parecer los zorros podrían llevarse lo que queda en el campamento. Así que nos aseguramos de limpiarlo a fondo, guardando todo nuestro equipo en la tienda y dentro del toldo. Y después de un largo día de caminata, a dormir. En mitad de la noche, nuestra tienda empezó a temblar como loca. Me desperté asustado, pensando que nos estaban robando, y empecé a gritar y chillar. Parte de la tienda se hundió muchísimo. Conseguí salir. Empezar a balancearme y me encontré cara a cara con la vaca que se había metido entre las cuerdas de la tienda y se había asustado. Tuve mucha suerte de que no se hubiera metido en la tienda y no se hubiera golpeado. Un amigo y yo esperábamos un tren nocturno en Nápoles y, después de que alguien intentara robarnos las maletas, decidimos ir juntos a todas partes. Fue una suerte, porque un hombre que llevaba 1 hora silbándonos intentó seguirnos hasta el baño. Estaba paseando por un pueblo de Argelia. Entré en un barrio y noté que apenas había gente. Un poco más adelante ya no había prácticamente nadie. Empecé a sentirme un poco incómodo. Entonces vi a un hombre altísimo que caminaba hacia mí, directamente hacia mí. Obviamente con intención. Se acercó y vi a un señor mayor con una larga barba gris y una túnica gris. Me detuve. Se me acercó y me dijo, en un inglés bastante bueno, ¿no estás seguro aquí? Tenemos que sacarte de la calle. Le dije vale y me dijo, sígueme. Caminamos unas manzanas y llegamos a una puerta. Me dijo, espera un momento, y entró. Abrió la puerta de nuevo y me invitó a pasar. Cuando entré, había unos 12 hombres, todos vestidos de negro, y me miraban con furia. El de la barba gris los atacó, empezó a amenazarlos con los puños, se puso furioso. Entonces uno de los jóvenes entró en la cocina, sacó té y galletas y me las ofreció. Yo estaba tomando té, intentando sonreír, y uno de los jóvenes me preguntó de dónde era y le dije de Estados Unidos. Empezó a hablar de la CIA y cosas así. Y luego le dije, ¿crees que la CIA es mala aquí? Déjame contarte sobre Centroamérica. Y al poco rato todos me empezaron a simpatizar y nos reímos charlando de política exterior estadounidense tomando té. Después de un rato, el hombre mayor me invitó a su apartamento. Tenía una biblioteca enorme. Le regalé un libro que había terminado. Y entonces me contó lo que acababa de pasar. Su hermano pequeño, uno de los jóvenes, era el líder de un grupo radical, al igual que todos los demás hombres que había conocido. Los había oído preparándose para secuestrarme, pero los había criticado por no ser buenos anfitriones y por faltarle al respeto porque era su casa. Dijo que, desde ese momento estaría a salvo. En India. Nuestro autobús dobló una esquina en las montañas y otro autobús estaba al otro lado. Ambos derraparon hasta detenerse a unos 30 centímetros de distancia. Los dos conductores empezaron a reírse y a burlarse. Vimos un autobús de los 80 que se cayó de la montaña unos 15 minutos después. Fuimos de viaje familiar a Croacia. De camino a la playa, nos detuvimos a un lado de la carretera para hacer pis. Abrimos la puerta del coche, como siempre, nuestro perro salió primero. Corrió hacia el campo justo al lado de la calle. De repente, mi madre empezó a gritar el nombre de nuestro perro, porque a 10 metros del coche había un cartel que decía, «Aléjate, viejo campo minado». Por suerte, no pasó nada. Visitaba Chicago desde Seattle por una semana. Reservé una Airbnb con un señor, sabiendo que compartiría una casa con quizás otras 5 personas, ya que tenía literas en la habitación. El Airbnb se promocionaba como cerca de trenes, en una zona decente, y la casa parecía limpia y con muchas comodidades útiles.
Al llegar a la casa, la encontré descuidada, sucia, y la empleada doméstica solo cambiaba las sábanas. Además, muchos electrodomésticos estaban rotos y no había agua potable. Ese fue el primer golpe. Después, había más de 15 personas alojadas en la casa. ¿Y el tema de las literas? Tenía 5 o 6 habitaciones con cantidades variables de literas apretadas y sin espacio para caminar. Nadie en la casa sabía de las otras habitaciones por el anuncio. Dejé mis cosas para explorar la ciudad y vi que el barrio era un poco sospechoso, pero no le di importancia. Cuando volví, había otro huésped esperando un Uber Eats porque le daba demasiado miedo caminar por la calle a buscar comida. Al parecer, la noche antes de mi llegada, 3 personas de la casa fueron asaltadas mientras caminábamos 5 minutos desde el tren hasta la casa. Esa noche, 8 de nosotros nos sentamos en el suelo de la sala. Parecía un comedor pequeño, pero había un sofá-cama con un televisor roto. Y oímos 2 disparos a una cuadra de distancia. Inmediatamente me mudé a un hostal y discutí con Airbnb con él hasta que me devolvieron el dinero. Vi a un anciano raro manosear a una adolescente en un tren lleno de gente en Osaka. La chica lo aguantaba y se notaba que contenía las lágrimas. Saqué mi teléfono y empecé a grabar al tipo, lo que le obligó a usar la otra mano, que estaba oculta a mi vista, así que le pedí a mi amigo que cambiara de lugar con la chica. Después, en la siguiente parada, el tipo raro se bajó. Le pregunté a la chica si estaba bien. Nos dio las gracias y sus amigas también expresaron su gratitud. Creo que todas las adolescentes, sabían del manoseo. Pero leí en alguna parte que no es parte de la cultura japonesa montar una escena. Sabía que este tipo de cosas eran comunes en Japón, pero aún así me impactó verlo en persona. Ese hombre raro y la cara de la pobre chica quedarán grabados para siempre en mi mente. Viajaba en camioneta por las montañas de Filipinas con un amigo corpulento. Nos topamos con un puesto de control donde los soldados registraban los autos. Todos vestían ropas desiguales y no tenían insignias en sus uniformes ni en sus camionetas. Revisaron todas nuestras maletas y le hicimos preguntas al conductor en tagalo, idioma que no hablábamos. Les oímos decir estadounidenses y éramos los únicos 2 estadounidenses en el autobús. Hablaron un rato y finalmente nos dejaron pasar. Más tarde le contamos la historia a otro estadounidense, quien dijo que habíamos pasado por una zona controlada por la guerrilla donde recientemente secuestraban a estadounidenses para pedir rescate. Todos coincidieron en que no nos llevaron debido al tamaño de mi amigo. Creo que tuvimos mucha suerte ese día. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden comentar sus historias o consejos sobre esta temática. Recuerden suscribirse y compartir este video para que pueda seguir trayendo más de este contenido.